Hola, mi nombre es Bianca Raciope y como Lía soy también docente de la especialización en comunicación digital de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Bueno, mi intervención hoy tiene como propósito reflexionar en torno a este concepto, en torno al concepto de soberanía y pensar la soberanía en Internet. Es decir, pensar la soberanía en los territorios digitales, pensar en la soberanía tecnológica. Tal como ya explicó Lía, estamos en un contexto en el que el tiempo y el espacio se han reconfigurado. ¿Sí? Esta reconfiguración es una reconfiguración transitoria, ¿sí? No es permanente, no es que vamos a estar eh, de acá además en cuarentena. Sin embargo, a pesar de esta transitoriedad, ¿sí?, de la reconfiguración temporoespacial y de esta crisis, ya han habido muchos y muchas teóricos y teóricas que han argumentado acerca de cómo, o han explicado, o han tratado de eh, ver, ¿sí?, de proyectar cómo vamos a salir de esta situación. Y salir en un doble sentido, es decir, en el sentido de superar la crisis y también en el sentido de salir de nuestras casas y volver a insertarnos en la comunidad. Y algunas que son más esperanzados, tienen más esperanzas, dicen que esta transformación va a generar cambios, o sea que esta situación va a generar transformaciones en el modo de organización capitalista. Es decir, ¿qué va a pasar con ese modo de organización capitalista? ¿Qué va a pasar con el neoliberalismo como forma de hacer política? ¿Qué va a pasar con los protocolos de los organismos internacionales y sus modos de financiar, decidir financiar o no, las políticas públicas? ¿Sí? Entonces decíamos que los y las más optimistas consideran que vamos a salir, ¿sí?, en este doble sentido, transformadas y transformados de esta situación y que los modos de organización capitalista van a tener que revisarse. Otros, no tan optimistas, otros y otras no tan optimistas, consideran que esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria global, es un escollo más en el proceso capitalista que ya ha superado muchos escollos y que no lo va a transformar de forma sustancial. Más allá de estas opiniones que oscilan entre dos extremos, ¿no? En estos meses que como sociedad global llevamos sufriendo y resistiendo en esta pandemia, ha aparecido claramente, ¿sí?, lo que ha emergido, lo que se ha evidenciado claramente, es que el mercado no está a la altura y que ante las crisis, ¿sí?, son los estados, aunque estén achicados, aunque estén arrasados, los que salen a dar batalla. Y son las políticas públicas las que permiten asegurar la salud, administrar los recursos económicos, contener a los y las ciudadanas. En este sentido de contención, como el que ya hablaba de una comunicación para la contención, una comunicación que genere un reconocimiento del otro y la otra como un sujeto de derecho, ¿sí? Entonces, esto es lo que ha emergido fuertemente en este contexto y lo que vuelve a aparecer con fuerza es la discusión por la idea de soberanía, ¿sí? Es la discusión por la soberanía que se evidencia en los límites y en las fronteras. El caso paradigmático es el de la Comunidad Europea, ¿sí?, esta idea de una comunidad multinacional, ¿sí?, o transnacional, con un espacio de circulación liberada entre esos estados que formaban parte, que hoy ya no es tal, ¿sí? Hoy se erigen fronteras no de la Comunidad Europea, sino de los estados que la integran, e incluso a veces hasta más al interior de regiones o comunas, ¿sí? Esto nos muestra, nos evidencia claramente que de ningún modo somos ciudadanas o ciudadanos del mundo, ¿sí? Esto que por ahí en prácticas cotidianas como tramitar una visa
para viajar a un país o hacer trámites de migraciones en los aeropuertos, a quienes podían acceder, quienes no, qué requisitos para los distintos países. Esto que se evidenciaba en las prácticas cotidianas, hoy aparece con muchísima fuerza, no sé, cuando vemos, por ejemplo, casos de turistas varados y varadas en aeropuertos de distintas partes del mundo. Pero no solamente los turistas o las turistas, sino también los trabajadores y las trabajadoras que transitan y que circulan por diferentes estados, por diferentes países, para ganarse el sustento. Es decir, estos trabajadores que se conocen con trabajadores y trabajadoras que se conocen con el nombre de golondrinas, que van realizando, por ejemplo, las cosechas en los distintos países y que hoy ya no tienen esa posibilidad de circular. Y justamente cuando hablamos de circulación, ¿sí? Y como decía Lía, lo que frente a esta situación de un achicamiento del espacio que podemos circular en lo offline, es decir, en el espacio formado por átomos, que se está reduciendo a nuestra casa y que se está reduciendo a ese mundo más privado, ¿sí? Internet se nos presenta como un espacio amplio, infinito, de infinitas posibilidades y de libre circulación. Esto es importante que entendamos que no es así. Internet no es un espacio libre. Y algo que esta pandemia nos ha mostrado es que ante los males que circulan globalmente, la respuesta está en las decisiones locales de cada estado. Y esto que nos muestra respecto al territorio offline, también debería mostrarnos la importancia de construir soberanías en el territorio de Internet. Y no estamos pensando la soberanía, haciendo una analogía con el territorio físico, como una cuestión de establecer fronteras o límites, que en Internet sería bloquear páginas. No lo estamos pensando desde ahí, sino desde la importancia de construir políticas y leyes que aseguren los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que están anclados claramente a un territorio físico, a un territorio de Estado, que no son ciudadanos, no somos ciudadanos y ciudadanas del mundo global, sino que somos ciudadanos y ciudadanas de un Estado. En este sentido, seguramente todos y todas hemos leído las recomendaciones del ENACOM respecto al uso responsable, ¿sí?, de Internet, que eso también nos muestra y pone en evidencia que es un espacio que tiene limitaciones, ¿sí? No es un espacio que está flotando en la nube con posibilidades infinitas, sino que está formado por un denso entramado de cables subacuáticos, de cables subterráneos, y ese trazado claramente muestra las relaciones de poder. Ese trazado muestra las desigualdades, ¿sí? No es un trazado equitativo. Si vemos un mapa, ¿sí?, de este tendido de cables, vemos que muchos entran y salen de los llamados países del primer mundo, ¿no? Pero muy pocos entran y salen de los llamados países del tercer mundo. Y esto nos coloca en una gran desventaja, ¿sí?, en la que los estados se tienen que sentar a negociar con empresas. Estados como Argentina, ¿sí?, se tienen que sentar a negociar con empresas. Por ejemplo, en este contexto se negoció con Movistar, con Personal, para que no se consuman datos de los celulares al momento de conectarse a plataformas de educación del Estado, ¿sí? La plataforma Educar, plataformas que tienen que ver con la educación en las universidades o de universidades, ¿sí? Esto nos muestra también que no siempre son de libre circulación o de libre acceso, ¿sí?, por más que se planteen así, sino que insumen un gasto, un costo, ¿sí? O, por ejemplo, el acuerdo que se hizo con Netflix para bajar la calidad del streaming, ¿sí? Y que Netflix acepta también en este sentido de la responsabilidad social empresaria ante una pandemia, pero lo que nos tenemos que preguntar es qué pasa en las situaciones de no pandemia, en las situaciones de no crisis,
cómo se sienta un Estado latinoamericano a negociar con los proveedores de contenido, como Netflix, como Google, ¿sí? O los proveedores de la conectividad, ¿sí? Cómo negocia, en qué situaciones y en qué condiciones va a poder negociar el Estado. Pensemos en otro ejemplo que también nos muestra que Internet no es un espacio libre y a lo que que podemos acceder a todo, ¿sí? Este anuncio de la plataforma Script de liberar contenidos para que podamos leer y entretenernos durante la cuarentena. Ya cuando hablamos de liberar, significa que eso no era libre, que no estaba ahí para que todos y todas lo usáramos, ¿sí? Una plataforma que se nutre, ¿sí?, del conocimiento colectivo, ya que son distintos autores y autoras que van subiendo sus trabajos, sus investigaciones, pero que sin embargo la plataforma conserva, ¿sí?, el derecho a la descarga y el derecho a cobrarnos por la descarga, porque cuando subimos, cuando lo usamos, ¿sí?, aceptamos sus términos y condiciones, ¿sí? Entonces, esta idea de que están liberando en un ejemplo de bondad y de responsabilidad empresaria nos muestra, ¿sí?, esas limitaciones y esas restricciones que tiene el espacio de Internet, ¿sí? Entonces nos muestra que Internet no es libre, que no es un espacio de circulación irrestricta y que por lo tanto tiene que ser regulado. En realidad ya es regulado. Lo que no tenemos que dejar es que sea regulado por el mercado o totalmente por el mercado. Tenemos que encontrar formas de regular ese territorio, ¿sí?, para asegurar el derecho a los y las ciudadanas, ¿sí?, el derecho a acceder a la educación, a la cultura, a la comunicación. Esos derechos que ejercemos en el territorio del offline, también ejercerlos en el territorio del online y no solamente en épocas de pandemia, ¿sí? Entonces, por eso creemos que los estados deben generar leyes y políticas que contribuyan a construir una soberanía tecnológica. Una soberanía tecnológica que incluye software, pero que también incluye hardware, ¿sí? Un tendido de red, ¿sí?, de conexión a Internet que sea público y que no dependa, un tendido de fibra óptica, por ejemplo, que no dependa del mercado y de las necesidades del mercado, porque el mercado va a llevar Internet a aquellos lugares que les sea redituable y va a dejar sin conexión y en condiciones de desigualdad a aquellos lugares que no les son redituables, ¿sí? Un proyecto como el del ARSAT, de construcción de satélites, ¿sí?, para no depender de los satélites de las empresas privadas, ¿sí?, un desarrollo de servidores públicos y seguros que cumplan normas de seguridad de datos y que no estén alojados en las nubes y en los servidores de empresas. Pensemos en las universidades que tienen información de legajos de los y las estudiantes, con notas que son datos sensibles, las mutuales, las obras sociales, las historias clínicas, donde se guarda esa información y esos datos de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿sí? Se guardan en servidores que responden a las lógicas de las empresas. Bueno, esto no debería ser así. Y en esta línea quiero volver a retomar el concepto del portal Educar y de lo que está impulsando junto a los medios públicos de Argentina, que está impulsando esta plataforma de Seguimos Educando, sí, que es un recursero de estrategias y materiales para asegurar la continuidad pedagógica en estos tiempos de distanciamiento social. Lo importante de esto es que al ser una plataforma que está sostenida por el Estado, responde a sus políticas y a su mirada de lo educativo y de lo pedagógico, y no responde a las lógicas, ¿sí?, de una plataforma del mercado. Sabemos que las plataformas, las estructuras, ¿sí?, los desarrollos de tecnología no son transparentes, que responden a lógicas, que responden a miradas de mundo. Entonces es preferible que esas plataformas que usamos respondan a una mirada de mundo con la que las y los ciudadanos hayamos consensuado, ¿sí? En este sentido podemos ver el ejemplo de China,
y esa noticia que circuló ampliamente respecto a cómo los y las estudiantes de China habían hackeado la plataforma que se estaba usando para asegurar la continuidad pedagógica. Pensemos en la paradoja del Estado chino, que se mostró muy restrictivo respecto de la circulación en el territorio físico, que estableció una cuarentena rígida, que aisló localidades, ¿sí? Pero que dejó en el territorio de lo online la continuidad pedagógica en manos de una aplicación, ¿sí? Con las lógicas del mercado, y que los y las estudiantes chinos rápidamente se dieron cuenta de cuáles eran esas lógicas y encontraron la manera de hackearla. O sea, cuando uno va a la tienda de aplicaciones, las aplicaciones se listan de acuerdo a los puntajes que tienen y aparecen antes las que tienen mayor puntaje. Los y las estudiantes chinos comprendieron esa lógica y empezaron a puntuar esta aplicación, ¿sí? DingTalk bajo. Entonces casi desapareció de la lista de posibilidades y eso puso en riesgo la continuidad pedagógica. Fíjense, ¿sí? Cómo aparecen estas paradojas del capitalismo, ¿sí? Paradojas de este capitalismo que, aunque se ha expandido de forma global, no es experimentado por todos y todas de la misma manera. Y en esa experiencia local del capitalismo, actualmente el Estado es el principal mediador. Entonces no es lo mismo un Estado que privilegia la vida a un Estado que habla del sacrificio de los mayores en pos de la economía. Entonces quizá este momento en el que la soberanía sobre el territorio físico se vuelve tan importante, tan visible, ¿sí? Nos ayude a comprender que también necesitamos ser soberanos y soberanas en los territorios digitales. Bueno, esas son un poco las reflexiones que quería compartirles en este contexto.